Buenos días, hermanos. Sí. Sí, ok. Bueno, qué bendición estar esta mañana nuevamente con ustedes. Yo digo que una de las cosas hermosas de ser iglesia, y por supuesto creemos que la predicación de la palabra es primaria en la iglesia, pero ser iglesia también es tener comunión, es ser familia, es ser pueblo. Y yo me gozo en el Señor por eso, porque es cierto, cuando recordamos el cumpleaños de un hermano, estamos recordando que es parte de alguien con quien nos gozamos y nos alegramos de que el Señor le haya dado un año más. Y cuando nos reunimos como pueblo y como iglesia, y creo que Dios se agrada en eso. Dios se agrada en un pueblo que se acerca a Él y le adora juntos. Así que, pues bueno, un año más y esperando en el Señor. Como decía Henry, para mí algo importante para la iglesia no es solo el crecimiento personal o el desarrollo que podamos lograr, sino más que todo el crecimiento espiritual. Y esa es mi oración para la iglesia, que podamos crecer espiritualmente y que podamos comprender muchas cosas que no comprendemos, como decía Marjorie ahora. Hay muchas cosas que no entendemos, ¿verdad? Y muchas cosas pasan en este mundo, pero el Señor nos dé discernimiento en todo. Así que muy agradecido en esta mañana con el Señor por darme la oportunidad de estar con ustedes. Y quería saludar a mi primo Jean Paul y a su familia que nos están acompañando en el amor del Señor. Les amo mucho, son una familia muy especial para mí. Y mi amigo Josué, mi gran amigo Josué, que él ha sido una persona de mucha bendición para mi vida. Yo digo que él es un compa para mí, un amigo. Sí, nos reunimos ahí siempre a la tertulia, pero es una bendición. Bien. Vamos a orar primero, simplemente para que el Señor tome el control de este tiempo que vamos a compartir su palabra. Señor, damos gracias en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu iglesia, gracias por la vida de mis hermanos y por todo lo bueno que tú haces en cada uno de ellos, Padre. Oro, Señor, para que tú les bendigas grandemente, Señor, y para que tú hoy hables a nuestros corazones y a nuestras vidas, que podamos hoy ser renovados, transformados, para que podamos comprender tu palabra y podamos vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Que seas tú hoy hablando a nosotros y tu Santo Espíritu ministrando a nuestros corazones. Amén. Bien, vamos a continuar una serie que teníamos en pausa, que era sobre las 7 iglesias del Apocalipsis. Habíamos hablado 5 de ellas antes de culminar el año. Hicimos una pausa y vamos a terminar las últimas 2 iglesias que tenemos pendientes. Pero bueno, dado a que tuvimos que hacer un pequeño cambio, hoy vamos a predicar la última iglesia. Vamos a brincarnos Filadelfia y por favor vayan a Apocalipsis capítulo 3, versos 14 a 21 y vamos a compartir el mensaje a la iglesia de Laodicea. Tuvimos que hacer este cambio porque la próxima semana, si así el Señor lo permite, voy a estar viajando a Nicaragua. Vamos a estar de misión allá en Mazatepe, creo, ya dudé el lugar, de Mazatepe. También pedimos sus oraciones por esto, ¿verdad? Vamos a estar por allá compartiendo la palabra del Señor. Y debido a esto hicimos ese cambio para esta semana. Así que Apocalipsis capítulo 3, versos 14 a 21, y el tema que yo quiero compartir con ustedes esta mañana, bueno, el tema lo titulé "A Jesús no le agradan los outlets", y usted puede decir, bueno, ¿qué tema más extraño ese? ¿Cómo a Jesús no le agradan los outlets? Un outlet, ¿qué es un outlet? Nos gustan los outlets, ¿verdad? Es algo que nos gusta ir comúnmente a ver qué tiliche encontramos, ¿cierto? Mi esposa se siente muy identificada con ese punto. Allá también. Pero los outlets básicamente es un lugar donde hay un montón de artículos fuera de temporada, un montón de cosas que ya no se venden en las tiendas van a dar a los outlets, otro montón de cosas que tienen defectos
y que nosotros decimos que funcionan y a veces no funcionan, pero las compramos, ¿verdad? No, no importa, le falta una pieza, pero funciona. No, generalmente no funciona. Pero siempre son artículos fuera de temporada o defectuosos. Y usualmente en descuento, ¿verdad? Nos gustan los descuentos. Pero podríamos decir que esos artículos, aunque no están para ser desechados, tampoco las tiendas los venderían como completamente nuevos. Podríamos decir que el outlet vende algo en un intermedio de condiciones. Está para usarse, pero no está malo. A Jesús no le agradan los outlets. Porque vamos a ver en la carta que Jesús quiere que usted sea o caliente o frío. Pero a Jesús no le gustan los intermedios. Él quiere creyentes al 100%. Él quiere creyentes completamente entregados para la gloria de su nombre y para el servicio del reino de Dios. Así que yo quiero darle un consejo en esta mañana. No pretenda seguir a Jesús a medias. No tenga la noción de la posibilidad de que yo puedo seguir a Cristo a medias, porque a Cristo no le agradan los tintes a medias. Jesús quiere creyentes 100% identificados con su reino y viviendo para la gloria de su nombre. Vamos a leer el texto. Por favor, acompáñenme ahí. Voy a estar leyendo en Reina Valera 60, pero pueden seguirme en otras versiones. Capítulo 3, verso 14 hasta 21. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A mí siempre me gusta ese cierre de la carta, dice a las iglesias, porque hermanos, este mensaje es para hoy y para nosotros también. El Señor, el Espíritu, nos está hablando a nosotros, a la iglesia. Esta carta es muy particular porque contiene 3 partes que vamos a analizar en esta mañana. Primeramente vamos a ver una fuerte reprensión a la iglesia. Luego vamos a ver una irónica y sarcástica opinión de Jesús sobre la condición de ellos. Y por último, un tierno llamado de Jesús al arrepentimiento. Ahora, para darles un poco de contexto, ¿cómo era la Odisea? Bueno, la Odisea, esta ciudad bajo la paz romana, había alcanzado a ser una de las ciudades más ricas del Valle del Ico. Se dice de la Odisea como el gran poderoso centro comercial de la época. Era Miami. Centro comercial poderoso de la época. Se dice que en la Odisea tenían grandes valles fértiles y entonces producían una lana muy suave y negra que era vendida a alto costo a la aristocracia de aquella época. Ellos producían grandes telas
que les generaba grandes ganancias. Ellos producían un ungüento que se llamaba el polvo de Frigia, que era para sanar la enfermedad de los ojos, y por lo tanto eran una ciudad extremadamente rica. De hecho, los historiadores hablan que la Odisea era el centro financiero y bancario de la época. Nada más imagínense qué gran ciudad era la Odisea. Tan así era la Odisea, hermanos, para que tengan una dimensión de la riqueza, que para el año 60-61, que hubo un gran terremoto en aquella época, todas las metrópolis de la época tuvieron que pedir dinero al emperador para reconstruir la ciudad. Pero dice el historiador Tácito que la única ciudad que no pidió dinero para reconstruirse fue la Odisea. Ellos se creían autosuficientes. Sus riquezas eran necesarias, no dependían de nadie más. Una ciudad próspera y materialista es donde se desarrolla la iglesia. Ahora, ¿cómo se presenta Jesús a esta iglesia? Lo primero que les dice, he aquí el amén, en el verso 14. Es muy interesante porque el he aquí en la escritura, aunque no existe en los escritos originales, lo que nos quiere decir, hermanos, es presten atención. Siempre que encuentren un he aquí es, ok, presten atención. Y Jesús se designa a sí mismo como el amén. Pero ¿qué es el amén? El amén, hermanos, es el verdadero, el digno de confianza, el constante, el estable, el único. Jesús no está diciendo simplemente algo por decir, Él está afirmando su divinidad. Él es el Dios de la verdad. Él es el amén. Él es el digno de confianza. Eso es lo mismo que dice Isaías capítulo 65, verso 16. Dice así, dejo para ustedes: todos los que invoquen una bendición o hagan un juramento lo harán por el Dios de la verdad, el Dios del amén. Y Jesús dice, ese Dios del amén soy yo. Él es el Dios de la verdad. Es el Dios de la verdad porque Él es digno de confianza. Y esta presentación de Jesús, hermanos, contrasta lo que vamos a ver de la iglesia. Una iglesia inconstante, una iglesia que no es digna de confianza, una iglesia que dice Jesús le causa náuseas. Qué fuerte eso, ¿verdad? Estoy a punto de vomitarte de mi boca. Jesús dice, yo soy el amén, yo soy el testigo fiel y verdadero. Él es el principio de la creación de Dios. Que esto, hermanos, no está diciendo como el primer ser creado, sino el originador de todo, porque nuestro Señor es el único Dios verdadero. Ahora, cuando pensamos en esta realidad, como iglesia, hermanos, reflexionemos que ante ese Dios de la verdad, el único digno de confianza, el creador de todas las cosas, por el cual las criaturas nos debemos a Él, usted y yo como criaturas vamos a tener que presentarnos de Él y rendir cuentas. ¿Y cómo quieren que Jesús nos encuentre a nosotros? ¿Fríos o calientes? En extremada pasión por su reino y por servirle al único que dio su vida por nosotros, o viviendo una vida para sí mismos. Porque esta realidad vamos a enfrentarnos todos nosotros ante el Dios de la verdad, y el Dios de la verdad no puede ser engañado. Amén. Está un poco serios. Ya les pasó lo del outlet, ¿verdad? Es muy serio enfrentarse al Dios de la verdad. Este Señor Supremo es quien va a pedir cuentas a esta iglesia por su infidelidad. Y lo primero que notamos en esta carta, versos 15 y 16, hermanos, es que la espiritualidad tibia es reprochada. La espiritualidad tibia es reprochada. Noten lo que dice Jesús: yo conozco tus obras. Pero este conocer de Jesús es el conocimiento absoluto y profundo de todas las obras nuestras. Pero ¿saben qué es lo que encontró Jesús en esta iglesia? No encontró ninguna obra.
Miren, la mayoría de las cartas a las iglesias dice, yo conozco tus obras, tu fe, tu perseverancia, tu paciencia. A ellos les dice, yo conozco tus obras, e inmediatamente les dice que ni eres frío ni caliente. Ustedes no tienen obras. Yo los conozco a profundidad, y lo que he encontrado es que ustedes son unos tibios. No eres ni frío ni caliente. Al igual que ellos, hermanos, Dios conoce las intenciones exactas y profundas de nuestros corazones. Y eso es lo que a mí me llena de temor. ¿Saben por qué? Porque yo puedo engañar al apóstol fácilmente. Yo podría mostrarles a ustedes una apariencia de piedad, ¿cierto? Yo podría predicarles a todos ustedes y hablarles de vivan en santidad, montón de pecadores. Que Dios no está tan interesado en mis palabras, sino en mi corazón, porque Él conoce la profundidad de mis intenciones y de mi corazón y de cada uno de nosotros en esta iglesia. Y nosotros todos, hermanos, individualmente rendiremos cuentas a Cristo. Tenemos que reflexionar en esta realidad. Podemos engañarnos a nosotros mismos, podemos aparentar ante los demás, pero hay un Dios de la verdad, el Jesucristo el amén, al cual nosotros no tenemos forma de engañar. Y ustedes han pensado, hermanos, ¿alguna vez se ha detenido y ha pensado de que usted va a estar delante de Él? ¿Alguna vez se ha detenido y ha pensado que el Dios del amén va a estar sentado en su trono y le va a decir, Alexis, ven acá, tenemos una conversación pendiente? Y para cada uno de nosotros. Y cuando pensamos en esto, hermanos, ¿cómo queremos ser hallados por el Dios de la verdad? Por el amén. ¿Ven, siervo fiel? O échenlo fuera. Porque esa es la realidad para todos nosotros. Noten que Jesús entonces no señala ni la intolerancia o la tolerancia, a los falsos maestros, o la imperfección de sus obras como la iglesia de Sardis, sino lo que Jesús señala es la actitud de personas que querían figurar como creyentes, pero no estaban viviendo verdaderamente como creyentes. Eso es fuerte, ¿verdad? Figurar y decir yo soy cristiano, pero no vivir la realidad del cristianismo es lo que Jesús le está señalando a esta iglesia. Y les dice Jesús, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Que esa expresión es, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Esa es la expresión para decir, y yo digo, imagínense como iglesia recibir una palabra del Señor así, ustedes me provocan náuseas. Eso es lo que Jesús le manda a decir a la iglesia. Se me revuelve la panza. Ustedes me provocan náuseas, aguas insípidas que no producen nada bueno. Y Jesús utiliza esta figura, hermanos, porque la Odisea, aunque era una ciudad grande y una ciudad rica y tenían todos los recursos del mundo, les hacía falta una cosa y no tenían agua. Y las aguas que ellos tenían eran cargadas en minerales y llegaban tibias a la ciudad, y quien tomaba esa agua le daban ganas de vomitar. Con toda la riqueza que tenían, con todo el dinero que tenían, no podían tener el sustento básico del agua. Y ellos veían las ciudades alrededor de ellos, y Hierápolis tenía aguas calientes, termales. Qué ricas son las aguas termales, ¿verdad? Y en Hierápolis podían disfrutar de las aguas termales. Y si miraban hacia el otro lado a Colosas, Colosas tenía fuente de agua fresca para los pobladores. Pero la rica y materialista la Odisea tenía aguas tibias. Mire, por más que intentaron,
Esta gente de la Odisea, ellos construyeron conductos de agua para traer agua fresca a la ciudad, pero lo que pasaba es que hicieron todos estos acueductos y cuando el agua llegaba a la ciudad, ¿sabe qué pasaba con el agua? Llegaba tibia y otra vez no servía. Y Jesús dice a esta iglesia, así como el agua tibia no sirve para nada en esa ciudad, solo para producir o inducir al vómito, así la tibieza espiritual de la iglesia no sirve para nada. Ahora sí me enojé, esto es profético ya. Jesús compara las circunstancias, hermanos, de esta iglesia con la condición de la ciudad de la Odisea. Producen náuseas, son sin provecho alguno. La invitación de Jesús a todos nosotros hoy, hermanos, ¿sabes cuál es? Es radical. Jesús quiere creyentes radicales. O estás al rojo vivo o estás helado como el polo. Pero si estás ahí a la tibieza, a Jesús no le agrada la tibieza. Jesús, hermanos, no tolera la tibieza espiritual. Jesús no disfruta de un término medio. Qué rico, ¿ah, Paz? Como cuando vamos a un restaurante de carnes y nos dicen, ¿cómo quiere la carne? ¿Cocinada a 3/4 o a término medio? A pastor le gusta el término medio. Por eso es carnal y pecador. Pero Jesús no disfruta el término medio. Jesús quiere que estemos o a un lado o al otro, pero no intentando figurar ser creyentes cuando no lo estamos siendo. No viviendo para nosotros mismos, sino viviendo para la gloria de su reino. Y usted se puede preguntar, ¿pero cómo? ¿Dónde podemos percibir que esta iglesia confundió su situación que lo llevó a pensar que estaban viviendo como cristianos cuando no lo estaban haciendo? Miren, antes de leer el pasaje, miren lo que dice el Señor acerca de Israel en Oseas capítulo 12, verso 8. Dice así: Efraín se jacta, soy muy rico, me he enriquecido con toda mi riqueza, no encontrarán en mí ninguna iniquidad o pecado. Israel había confundido que por haber alcanzado riqueza, entonces Dios estaba con ellos y no había pecado alguno. Pero hermanos, la prosperidad no es sinónimo de bienestar espiritual. Y creo que en nuestros tiempos hemos confundido eso. La prosperidad no es sinónimo de bienestar espiritual. No porque me vaya bien en la vida, entonces Dios está bien conmigo. Dios hace llover sobre justos e injustos. Dios hace llover sobre el bueno y el malo también. La prosperidad no es sinónimo de bienestar espiritual. Ellos se jactaban, hermanos, con soberbia de su gran prosperidad económica. Y nosotros podemos caer en el mismo error de pensar, si tengo prosperidad, Dios está conmigo, y si no tengo prosperidad, entonces Dios no está conmigo. Eso no es la verdad. Lastimosamente, la teología de la prosperidad ha hecho daño con esto, pero la verdad de Dios es que Dios le interesa nuestros corazones, no nuestra circunstancia alrededor. Miren, para mí algo lindísimo que he aprendido en estos días es: Job conoció a Dios cuando lo había perdido todo. Cuando Job lo tenía todo, Job dice, yo había escuchado de Dios, pero cuando Job tuvo un encuentro cara a cara con Dios y lo tuvo cuando no tuvo nada, ¿qué dijo Job? Ahora lo conozco. No es prosperidad sinónimo de bienestar espiritual. Noten conmigo lo que dice el texto. ¿Por qué producen náuseas a Jesús? Verso 17. ¿Por qué le provocan náuseas? Porque tú dices, la iglesia, hermanos, dice, yo soy rico. Y ese yo soy es, soy autosuficiente. Yo soy rico. Y me he enriquecido.
y de ninguna cosa tengo necesidad. No necesito a Dios. Yo lo tengo todo por mí mismo, soy autosuficiente. Y Jesús le responde irónicamente, ¿y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Les voy a decir por qué irónicamente Jesús le responde así. Porque ellos se creían muy ricos por tantas posesiones materiales que tenía, y Jesús les dice, ustedes son pobres. Ellos se vestían con las mejores ropas, con Gucci y todo eso, todas esas marcas. Solo Gucci me sé, ya no me sé otra, no me pidan más. Con todas esas marcas y esas ropas y esas telas, y Jesús le dice, usted no ve que está desnudo. Ellos se jactaban de su pomada para los ojos, y Jesús les dice, ustedes están ciegos. Qué ironía que lo que ellos todos pensaban que estaba bien, Jesús les dice, ustedes están mal. Creyéndose aprobados por su bienestar y por su autosuficiencia, Jesús les llama pobres, desnudos y ciegos. Es interesante, hermanos, cómo Jesús contrasta dos iglesias, como es el caso de Esmirna y la Odisea. Esmirna se desarrolló en una gran ciudad como es Izmir actualmente, una ciudad muy rica, y ellos sufrieron pobreza por causa de su fe, y Jesús a la iglesia de Esmirna, que fue fiel al Señor, les dice, ustedes son ricos, aunque han pasado aflicciones, pero esta iglesia que se jacta de su riqueza en una ciudad rica, le dice, ustedes son pobres, miserables, desventurados. ¿Por qué Jesús les llama de esta manera? Hermanos, el problema no era la riqueza, era su corazón. El problema es que ellos se creían autosuficientes y por su autosuficiencia no necesitamos nada más, somos ricos. Hermano, en medio de un mundo consumista como el que usted y yo vivimos, ¿verdad que vivimos en un mundo consumista? En medio de un mundo materialista, que lo que nos venden las redes sociales es que el bienestar está en las cosas materiales, que la mejor vida está en tener la mejor vida en este mundo. Eso suena a título cristiano. No es ahí, hermanos, no es ahí. Nuestra mejor vida no es en el materialismo, nuestra mejor vida es en el Señor Jesucristo. Que la verdad nosotros deberíamos decir, prefiero ser pobre en este mundo y ser rico para Cristo y no tener toda la basura de este mundo y ser pobre ante el Señor. ¿Acaso las promesas de Él no son más grandes que cualquier cosa de este mundo? ¿Acaso las promesas de riqueza, bendición y vida eterna no son más grandes que cualquier cosa de este mundo? Pero hermanos, en esta nación, y creo que el pastor lo ha dicho varias veces, hemos tenido la bendición de vivir bien. Amén. ¿Quién de ustedes alguna vez ha tenido que pasar un día sin comer? Bueno, esa no es la realidad para todo el mundo entero. Muchos hermanos en Cristo pasan días sin comer también. Pero el confort de este mundo, de esta nación, hermanos, no nos haga pensar que es que si vivo bien, si tengo prosperidad, si tengo bienestar, Dios está conmigo. No se confunda, bendición o prosperidad no es sinónimo de bendición espiritual. ¿Cómo podemos ver que la iglesia no se ha librado de estos pensamientos? Miren, usted ve la iglesia, hermanos, y la iglesia se sorprende cuando ve grandes templos. Al pastor le gusta mucho uno ahí, ¿verdad? En Esparza. Ay, qué lindo el gran templo. Nos emociona ver grandes estructuras. Tener banquitas de cine, ¿verdad? En la iglesia, para poner el fresco y ver el show. Nos sorprende ver la iglesia y ver grandes carros afuera. Cómo hay gente próspera en esta iglesia. Yo me voy para esa iglesia a ver si prospero yo también.
La iglesia no se ha librado de ese pensamiento consumista también. Nos encantan los cultos espectaculares y los oradores maravillosos. Aquí no vemos, ese es el problema. Jesús no reprocha Jesús reprocha toda tibieza espiritual y Jesús no desea que seamos confundidos con la riqueza de este mundo, hermanos. Jesús nos invita a usted y a mí hoy a vivir bajo su gracia. La invitación de Jesús para usted y para mí hoy es: vivamos bajo su gracia. Miren lo que dice el texto. Porque Jesús tampoco está condenando a la iglesia, sino la está invitando a vivir bajo su gracia. Verso 18. Por tanto, o sea, por tanto es importante, hermanos. Concluyamos esto. Me causa náuseas, la condición que tienen. Ustedes están confundidos en cuanto a la vida espiritual. Vamos a concluir. ¿Qué tienen que hacer entonces? Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Miren, como la gran ciudad financiera y bancaria que era la Odisea, Jesús se presenta acá como un asesor financiero y les dice: les voy a dar un consejo, compren, pero compren de mí oro refinado. El oro refinado era lo más puro. Compren el oro más puro. Pero miren qué buen negocio les tengo, es gratis. El comprar de Jesús es la invitación a comprar de su evangelio. Y el evangelio que nosotros hemos recibido de Jesucristo es completamente gratis. Vengan, compren de mí. No necesitan su dinero ni su materialismo de este mundo. Yo los invito a comprar de gracia. Es lo mismo que dice Isaías 55:1. Venid todos los sedientos, venid a las aguas, aunque no tengáis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin pagar vino y leche. Jesús nos invita hoy a su gracia. Vengan, deje de tener la mente pensando que su bienestar está en las cosas de este mundo. Venga, venga, compre de mí, para que realmente se vista con vestiduras blancas que solo la gente de clase alta vestía en aquella época, que solo los vencedores vestían de vestiduras blancas. Jesús dice: venga, yo le invito a vestirse honrosamente por el maravilloso evangelio de la gracia de Cristo. Pero esas vestiduras no se los puede dar todo el dinero que usted tiene, ni todo el bienestar que usted tiene. Eso se lo doy yo con mi sangre preciosa en la cruz del Calvario. Ellos se jactaban de su pomadita para los ojos. Jesús les dice: venga, unja sus ojos, para que puedas ver tu real condición. Que estás ciego, que no puedes ver, que no estás caminando bien, que estás caminando tibiamente y eso no agrada. Ven para que puedas ver la verdad, pero la verdad la puedes ver cuando te contrastas ante la realidad de la palabra de Dios y el evangelio de Jesucristo y puedes entender: yo soy un pecador y lo único que necesito es la gracia de Cristo en mi vida todos los días hasta que el Señor regrese. Tú no necesitas nada más, hermano, ni yo no necesito nada más. Hay una cosa que usted necesita y se llama Cristo. Y hay una cosa que usted y yo necesitamos, una persona en nuestras vidas y es Cristo, y su gracia nos sostiene para siempre. Seamos ricos, seamos pobres, estemos sanos, estemos enfermos, estemos en el confort o pasando dificultades, su gracia es suficiente para todos. ¿Y sabe cuánto le cuesta esa gracia? Nada. Porque el precio fue pagado por Cristo en la cruz del Calvario. Y si algún momento usted puede pensar:
¿Cómo le puedo pagar yo a Dios el favor que hizo por mí? No hay riqueza en este mundo que le pueda devolver al Padre ver a su Hijo sufrir humillado en una cruz como un criminal. Pero ese Padre amoroso nos invita hoy a vivir bajo su gracia. Esto es motivado por su amor. Miren lo que dice en el verso 19. Y por favor atendamos al llamado de Jesús. Yo reprendo y castigo a quienes, a todos los que amo. Si Jesús nos está llamando hoy a volver a Él, no es porque nos odia, sino porque nos ama. Yo disciplino a quienes amo, así como un padre que disciplina a sus hijos. Nuestro Padre Celestial nos ama en Cristo, que entonces nos disciplina, nos dice, vengan, yo los amo. Sé pues celoso, que es muestra un gran interés de cambio, y vuélvete de todo corazón y arrepiéntete. Y el famoso verso 20 que todo el mundo menciona, aquí yo estoy a la puerta, no es una invitación al evangelismo, hermanos, es una invitación a su iglesia. No es una invitación a los no creyentes, es una invitación a su iglesia. Porque el decir aquí es presta atención, iglesia. Yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz, y ustedes saben quiénes escuchan la voz del Señor, solamente sus ovejas. Amén. ¿Quiénes escuchan al buen pastor? Solamente sus ovejas. Y si ustedes, mis ovejas, oyen mi voz y abren la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Voy a compartir el vínculo más íntimo que es una cena de comunión. Pero con aquellos dice que se vuelven a Él. Y Jesús invita a usted y a mí a volverse a Él, porque Él va a compartir su gloria con nosotros. ¿Quiénes quieren compartir la gloria de Cristo? Vivan al fuego entonces, al fuego. No al fuego, al pastor le gusta el fuego, pero no ese fuego. Miren lo que dice, al que venciere, ¿qué dice? Le daré que se siente conmigo en mi trono. Va a compartir su gloria con nosotros. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Queremos compartir la gloria de Jesús? Aceptemos la invitación de su gracia. Que no hay riqueza en este mundo, ni nada en este mundo que te pueda dar eso. El llamado de Jesús para nosotros es abandonar cualquier tibieza espiritual, es a no confundir confort con bendición o bienestar espiritual. El llamado de Jesús es aceptar vivir bajo su gracia. Porque al final lo que Jesús quiere para esta iglesia, hermanos, es que seamos una iglesia de verdadera espiritualidad. Y la verdadera espiritualidad no es cuánto material tienes tú, cuánta comodidad tienes tú. La verdadera espiritualidad surge de un corazón que vive con pasión al rojo vivo por Cristo y por el reino de Dios. Que se muestra en nuestra vida, en cómo vivimos la vida, en cómo nos conducimos en este mundo, en cómo vivimos como matrimonio, en cómo vivimos como familia, en cómo vivimos en esta sociedad, en cómo nosotros de nuestros propios frutos entregamos para que el evangelio sea esparcido y todas las personas procedan al arrepentimiento. Así se muestra que vivimos para el reino de Jesucristo. ¿Cuántos quieren que seamos una iglesia de verdadera espiritualidad? Aceptemos entonces la invitación de su gracia. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor y Padre, quiero darte gracias en esta hermosa mañana, Señor, que tú me has permitido estar con mis hermanos, Padre. Tú eres un Dios maravilloso.
Y realmente has hecho un sacrificio precioso en la cruz del Calvario, donde lo diste todo, todo lo diste, Padre. Por nosotros ahí lo diste, nuestro Señor Jesús. Tu sangre fue derramada, Señor. Tú fuiste humillado. Y ahí cargaste con todo mi pecado y la ira de Dios vino sobre ti para darme por esta maravillosa gracia, por este regalo inmerecido de tu evangelio, esta salvación tan grande, esta salvación gloriosa y preciosa. Padre, que no seamos confundidos en este mundo, Señor, sino que comprobemos cuál es tu buena voluntad con nosotros, Señor. Padre, que seamos animados a vivir cada día más para la gloria de tu nombre, Señor. Que seamos avivados, Señor, para vivir, Señor, para tu reino, para tener nuestra esperanza puesta en el cielo, Señor, donde está Cristo. Señor, que no seamos confundidos con las riquezas de este mundo, Señor. Y que si nos has dado la bendición de tener comodidad y prosperidad, todo eso también sepamos administrarlo bien, Señor, para dar de nuestros frutos, para la proclamación del Evangelio y para el reino de Dios y la evangelización, Señor. Yo te doy gracias por esta iglesia, te doy gracias por mis hermanos. Bendícele, Señor, y que este año sea un buen año, un año de prosperidad espiritual, un año, Señor, donde podamos vencer las circunstancias, las tentaciones, un año donde permanezcamos firmes, Señor, firmes en la palabra, firmes en el Evangelio, Señor, y firmes en vivir para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias por mis hermanos y gracias por sus vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.